Imagina la escena. Un chico de 16 años en coma profundo tras un accidente de tráfico gravísimo. Ujú. Los cirujanos hacen su trabajo en el quirófano, estabilizan todo lo que pueden, pero pasan los días y el paciente pues no responde. Nada. Una situación límite, claro. Totalmente. Y los escáneres cerebrales de la época muestran que la presión de su líquido cefalorraquídeo es completamente normal. Y aquí viene el gran problema. Porque los manuales médicos de aquel entonces decían de forma tajante que con una presión normal la ciencia dictaba cruzarse de brazos. No había nada que hacer. Literalmente decían que tocar a ese paciente era una negligencia. Exacto. Pero hoy, en esta inmersión a fondo, vamos a examinar los apuntes de Salomón Hakim, un médico colombiano que decidió ignorar esos manuales, coger una aguja y, literalmente, despertar a un paciente. Es que es un caso que pone patas arriba absolutamente todo lo que se creía saber sobre el cerebro humano, vamos. Una revolución en toda regla. Así es. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio. Es un auténtico orgullo estar hoy al micrófono presentándome como parte del equipo de Aliviamos. Y estamos encantados de arrancar con esto. Muchísimo. Hoy estrenamos una serie muy especial que publicaremos cada sábado, donde hablaremos sobre historias de la medicina que cambiaron el mundo. Porque la idea de Aliviamos, con este nuevo proyecto, es básicamente honrar y resaltar a esos médicos y científicos que aportaron su conocimiento para que millones de personas tengan hoy una mejor calidad de vida. Una misión preciosa y más que necesaria, la verdad. Desde luego. Y antes de meternos en materia, un recordatorio logístico importantísimo para quienes nos escuchan. Así, vital. Los esperamos cada sábado con estas historias médicas transformadoras. Pero ojo que los miércoles continuamos con total normalidad con nuestras emisiones del podcast de Cuidamos con el Corazón de Aliviamos. Así que gracias a toda la audiencia por acompañarnos hoy en este viaje. Y la historia que tenemos hoy sobre la mesa, madre mía, es que justifica plenamente este nuevo espacio de los sábados. Ya te digo. Tenemos artículos históricos, registros de la época, diagramas, sobre este médico que comentabas que se negó en rotundo a aceptar el diagnóstico de caso perdido. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Porque, a ver, para entender la magnitud del descubrimiento de Hakim, primero hay que entender la desesperanza absoluta del contexto médico en el que se movía, ¿no? Claro, el panorama era desolador. Las fuentes que estamos manejando señalan que, históricamente, había miles de pacientes, sobre todo adultos mayores, que recibían un diagnóstico de demencia irreversible. Y era una sentencia en firme. Era una etiqueta que anulaba cualquier esperanza para las familias. Los síntomas, además, eran devastadores y seguían un patrón súper claro. Cuéntanos un poco sobre esos síntomas, porque son clave. Pues mirad, primero empezaba una alteración muy profunda en la forma de caminar. Los pacientes empezaban a arrastrar los pies como si los tuvieran imantados al suelo, literalmente. ¡Qué angustia! Muchísima. Y a esto le seguía una incontinencia urinaria, que claro, es una pérdida de control que aniquila la autonomía y la dignidad del paciente. Totalmente. Y el golpe final era el deterioro cognitivo. Un apagón progresivo de la memoria y de la capacidad de interactuar. Y lo peor de todo esto, según leo en los artículos, es que la respuesta de la comunidad médica estándar era encogerse de hombros. Decían, pues es ley de vida, no hay nada que hacer. Y muchos de estos ancianos terminaban sedados y aparcados de por vida en instituciones. Sí, etiquetados como casos perdidos para siempre. Es que a mí esto me recuerda, usando una analogía, a un mecánico tradicional de toda la vida intentando arreglar el motor de un coche eléctrico moderno. Fíjate, buena comparación. Es que si no tienes ni idea de electrónica, pues es imposible ver dónde está el problema real. Miras las piezas y dices, pues no sé, el coche está roto. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo la hiperespecialización de la medicina a mediados del siglo XX había creado un punto ciego monumental. Un punto ciego enorme. Y aquí es donde entra Salomón Hakim, ¿verdad? Porque él tenía una particularidad. Esa es la clave. La neurología tradicional observaba el cerebro de forma puramente biológica. Si los ventrículos, que son las cavidades internas del cerebro, se veían agrandados, decían que el cerebro se estaba encogiendo. Claro, pensaban que las células morían y el líquido simplemente rellenaba el espacio vacío. Eso es, la famosa hidrocefalia ex vacuo. Y bajo esa lógica, operar era absurdo. Pero Hakim, además de médico, era un apasionado de la física y de la ingeniería. Tenía una mente súper distinta. Miraba el cerebro no solo como biología, sino casi como un sistema hidráulico de tuberías y presiones. Y la pregunta es, ¿cómo es que mirar el cerebro con esa lente cambia por completo el enfoque?
Pues porque Hakim entendió que el cerebro no flota en el vacío, está en un circuito dinámico de líquido. Y cualquier alteración en esa mecánica de fluidos tiene que tener consecuencias físicas, sí o sí. Y esa mente interdisciplinar se pone a prueba con el caso del joven de 16 años que comentamos al principio de este análisis. Un punto de inflexión brutal en la medicina. A ver, volvamos a esa escena. El chico lleva días en coma. No habla. Los estudios muestran que tiene los ventrículos muy agrandados, llenos de líquido. Ujú. Pero hay un problema enorme, y es que la presión del líquido cefalorraquídeo es completamente normal. Y ahí estaba el dogma médico. Sin presión alta no hay solución posible. Y sin embargo, Hakim, desafiando a todo el hospital, extrae un poco de líquido. Y al día siguiente, magia, el paciente habla. Es increíble. Pero a ver, yo aquí me pongo en el papel de abogado del diablo. Dispara. Si toda la literatura médica, todos los consensos internacionales decían que una presión normal significaba que no había que intervenir, ¿no era extraer líquido una decisión increíblemente arriesgada o temeraria? Es una duda súper razonable. Es que, ¿cómo justifica un médico ir en contra de todo el conocimiento establecido de su época? ¿Podría haberlo matado? Claro, la línea entre el genio y el imprudente a veces parece fina. Pero la diferencia fundamental aquí es que Hakim no tomó un riesgo a lo loco. No fue una corazonada. No. No en absoluto. Actuó basándose en una observación científica metódica. Él cuestionó los manuales porque la evidencia física que tenía delante contaba otra historia. Las matemáticas le decían otra cosa. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el milagro de despertar a este chico necesitaba una explicación científica que nadie pudiera rebatir. Exacto. La física dándose la mano con la neurología. Y aquí Hakim descubre que la presión por sí sola no cuenta toda la historia. Descubre que también importa el área. El famoso efecto de prensa hidráulica. Mira, para quienes nos escuchan puedan visualizar esto, se me ocurre una analogía. Imagina un globo lleno de agua metido dentro de una caja de cartón rígida, muy fuerte. A ver. El globo son los ventrículos del cerebro y la caja es el cráneo. Ahora imagínate que la presión del agua dentro del globo es normal, no cambia. Vale. Pero la superficie del globo, el tamaño, se va haciendo más y más grande porque acumula más líquido. Aunque la presión sea la misma, al tener más área, ese globo va a empujar contra las paredes de la caja con una fuerza devastadora. Una analogía perfecta. Es puro Pascal. La fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Exactamente. Y eso era lo que le pasaba a esos pacientes. Sus ventrículos estaban agrandados, así que, aunque la presión del líquido fuera normal, la fuerza total que estaba ejerciendo sobre el tejido cerebral era muchísimo mayor. Los estaba aplastando desde dentro. Literalmente, el cerebro se estaba comprimiendo contra el cráneo. Y claro, con esto nace un nuevo diagnóstico. La hidrocefalia de presión normal, o las siglas HPN. Eso es. Una condición que, madre mía, simulaba ser una demencia irreversible, pero que en realidad era algo físico, mecánico y, sobre todo, tratable y reversible. Si conectamos esto con el panorama general de la época, es que pone los pelos de punta. Sí, muchísimo. Piensa en el impacto humano. Hablamos de miles de personas encerradas en asilos bajo la etiqueta de demencia senil y en realidad solo sufrían un problema de compresión física que podía curarse drenando líquido. Es que te paras a pensarlo y te rompe el corazón. ¿Cuántas vidas perdidas por un error de diagnóstico? O mejor dicho, por no tener las gafas adecuadas para mirar el problema. Totalmente. Por eso Hakim estableció lo que hoy se conoce como la tríada de Hakim. Ah, sí, las 3 señales clave. Exacto. Dificultad para caminar, deterioro cognitivo y la incontinencia. Si veían esas 3 cosas juntas, ya no era directamente demencia, era una señal de alerta para buscar esta hidrocefalia. Y eso sigue vigente hoy en día en todos los hospitales. ¡Qué barbaridad! Pero claro, descubrir y diagnosticar la enfermedad fue, digamos, solo la mitad de la batalla. Claro, el diagnóstico es el primer paso. Porque, vale, extraer un poco de líquido con una aguja funciona para despertar al paciente un día. Pero, ¿el líquido se sigue produciendo? Necesitaban una forma de aliviar esa compresión de manera sostenida, sin tener que pinchar la espalda del paciente todos los días. Había que inventar algo nuevo, una vía de escape constante. Y aquí las notas de las fuentes me parecen alucinantes, porque Hakim decide solucionar el problema, construyendo un sistema en su propia casa. En el taller de su casa, sí. Con herramientas de relojero, piezas diminutas. Y así nace la famosa válvula de Hakim. Es que es un salto cualitativo brutal.
Una válvula que regula la presión, drena el exceso de líquido hacia otra parte del cuerpo, normalmente el abdomen, y evita que el cerebro se comprima. Y los resultados tras implantar estas primeras válvulas hechas a mano, las fuentes dicen que parecían magia. Magia pura. Pacientes que llevaban meses en silla de ruedas, que no caminaban, volvían a hacerlo. Gente que no hablaba en absoluto, recuperaba la voz y la memoria en cuestión de días o semanas. Es que estaban descomprimiendo el cerebro. Volvía a funcionar. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Porque a mí me deja fascinada que una tecnología que literalmente salva y reinicia vidas comenzara como un invento casero en un taller de Bogotá. Bueno, es que esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos el progreso. ¿A qué te refieres? Pues a que muchas veces pensamos que las grandes soluciones, los avances médicos que cambian la historia, vienen siempre de laboratorios multimillonarios de grandes farmacéuticas. Claro, con equipos de cientos de personas. Exacto. Pero no. A veces provienen de mentes brillantes que simplemente buscan resolver un problema inmediato y palpable que tienen delante. Alguien que dice, necesito una válvula, pues me la fabrico. ¡Qué maravilla! Y ojo, que la innovación no se quedó en ese taller casero. Para nada. Evolucionó muchísimo. Según veo aquí, años más tarde, Hakim siguió trabajando y junto a su hijo, que siguió sus pasos en la medicina y la ingeniería, desarrollaron algo aún más complejo, la válvula programable. Eso ya es ciencia ficción hecha realidad para la época. A ver, explícanos un poco esto, porque entiendo que esto permite al médico ajustar la presión de la válvula desde fuera del cuerpo, ¿no? Sin necesidad de volver a meter al paciente en un quirófano. Eso es. Antes, si la válvula que ponían drenaba muy rápido o muy lento, había que operar otra vez para cambiarla. Imagínate el riesgo. Un riesgo altísimo para pacientes mayores. Pues con la válvula programable, que desarrollaron padre e hijo, el médico utiliza un campo magnético especial en la consulta. Lo pone sobre la cabeza del paciente y mediante imanes ajusta el mecanismo interno de la válvula a la presión exacta que se necesita. Sin bisturí, sin anestesia, en unos minutos. Reduciendo las complicaciones a casi cero. Es brillante. Pero tengo una duda, porque si esto funciona con imanes, ¿qué pasa si el paciente se acerca a la puerta de una nevera o pasa por un arco de seguridad del aeropuerto? Claro, el riesgo de que se desajuste por accidente. Exacto, podría ser letal, ¿no? Pues ahí entra de nuevo la genialidad mecánica. Inventaron un sistema de seguridad, una especie de embrague o cerrojo dentro de la válvula. Ajá. Para cambiar la presión no sirve cualquier imán cotidiano. El dispositivo médico crea un campo magnético con una secuencia muy específica. Primero desbloquea un pestillo físico, luego ajusta la presión y finalmente vuelve a bloquear el pestillo mecánicamente. Wow. O sea, a prueba de imanes de nevera. Totalmente a prueba de accidentes. Una obra de ingeniería perfecta. Y todo nace de esa colaboración generacional y de mezclar disciplinas. Es que de verdad es una historia que te atrapa. Y fíjate, Salomón Hakim falleció en Bogotá en el año 2011. Pero es de esas personas cuyo legado sigue latiendo en todo el mundo. Miles y miles de personas llevan hoy una válvula basada en sus principios. Sí, su contribución es incalculable. Nos dejó una lección vital. ¿Cuál dirías que es esa lección principal de todo esto que hemos analizado hoy? Pues la importancia de unir ciencia, observación y sobre todo humanidad. Hakim nos enseñó que hay que atreverse a cuestionar lo obvio, mirar más allá de lo establecido. Esta no es solo la historia del invento de una válvula, es la historia de un médico que decidió no dar a nadie por perdido. Qué bonito eso de no dar a nadie por perdido. Es que es la verdad. Si te dicen que no hay nada que hacer, pero tú ves que las matemáticas no encajan, tienes que seguir buscando. Y antes de despedirnos por hoy, me gustaría lanzar una reflexión final, un pensamiento provocativo para toda la gente que nos acompaña. A ver, cuéntanos. Hemos visto cómo una condición tan devastadora y supuestamente permanente como esa demencia resultó ser en el fondo un problema mecánico, un problema casi de fontanería, de física y de fluidos. Así es. Entonces, si eso pasó en los años 60, ¿cuántas otras enfermedades incurables que tenemos hoy en día, que nos parecen un misterio biológico insalvable, están simplemente esperando a ser observadas a través de los ojos de una disciplina completamente distinta? Fíjate, es una pregunta interesantísima. Es que tal vez la cura para ciertas enfermedades no venga de un biólogo, sino de un ingeniero de software o de un experto en matemáticas aplicadas. Solo hace falta cambiar la lente con la que miramos. Da mucho que pensar, desde luego. Romper los hilos entre las profesiones puede ser la llave de la medicina del futuro. Totalmente.
Y bueno, con esta reflexión cerramos nuestra inmersión a fondo de hoy. Si les ha gustado esta historia fascinante, les esperamos el próximo sábado en Historias de la Medicina que cambiaron el mundo, aquí en Aliviamos. Ha sido un placer acompañarles en este primer análisis. Igualmente. Y recuerden, por última vez, que este miércoles continuamos con nuestra programación habitual de Aliviamos. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta pronto.